Buenas noches, doctor, estimados presentes. Es un placer darles la bienvenida a este video. Mi nombre es Samantha Palacios y en esta ocasión exploraremos la historia de los derechos humanos. Según la UNICEF, los derechos humanos son normas que se reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Estos derechos rigen la manera en la que los individuos viven dentro de una sociedad y se relacionan entre sí, al igual que las relaciones con el Estado y las obligaciones del Estado hacia ellos. Dentro del texto que nos proporciona el doctor, se destaca la dualidad en la concepción de los derechos humanos, que involucran tanto a la perspectiva filosófica como una perspectiva jurídica. La progresividad se relaciona con la idea de que el derecho es un tema extenso y depende de diferentes contextos sociales y políticos. Es por ello que se destaca en una característica de independencia e indivisibilidad dentro de los derechos humanos. Desde que el ser humano tiene razón hasta el día de su fallecimiento, este siempre va a buscar la felicidad, dado que se siente en la necesidad de complacerse a sí mismo y de esta manera considera que tendrá una vida más placentera. Cuando se plantea la delimitación del poder entre el Estado y la corona, el primer derecho que se da es la libertad de religión, dado que esta fue la base para que se creen otras libertades dentro de la sociedad, como la política, la economía y el derecho a la intelectual. Es por eso que el ser humano es un ser libre, digno y único dentro de su especie, ya que nadie alrededor del mundo es igual a él. Pero esto no quiere decir que no sea un ser adaptable, dado que siempre va a buscar la manera de evolucionar dentro de la sociedad y contexto en el que se encuentre. De esta manera, debo de explicar que a medida que la época avanza, se genera una necesidad de cambio dentro del sistema de gobierno, pues que se cambia de una sociedad teocéntrica y una sociedad estamental, la cual se caracteriza por tener antropocentrismo y el individualismo en la Edad Media, dado que esto se conocía que solo dentro del ámbito religioso filosófico se trataban temas de derechos humanos y se atribuía que el origen del mismo provenía dentro del derecho natural. Esto genera que no todos los seres humanos tengan derechos, sino los seres humanos que pertenecían a una estratificación social alta y que ésta sea adquirida solamente por nacimiento. Es así que lo más importante dentro de una sociedad es el reconocimiento de los valores que tiene el ser humano instaurado en sí, dado que para él los organismos políticos están en la obligación de velar por los valores de cada una de las personas que están dentro de una sociedad, debido a que de esto va a depender el apoyo que tenga la organización dentro de la misma. Ahora bien, para los derechos de los ciudadanos sean tomados en cuenta, se escribió la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, misma que determina que todos los seres humanos nacen de manera libre e iguales en dignidad y derechos. Son dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. La Declaración de los Derechos Humanos tiene que actualizarse a medida que el tiempo avanza, dado que tiene la capacidad de cambiar dependiendo el contexto mundial y en la época en la cual se encuentre, pues debe satisfacer cada uno de los valores y principios que primen en ese tiempo. Pero la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se realizó en 1948, tuvo que pasar muchas declaraciones y cartas magnas para llegar a garantizar los derechos de todos los seres humanos. Es por ello que en 1215 se escribió la Carta Magna Inglesa, o la Gran Carta de las Libertades, que también se llamó así, misma que fue firmada por el rey Juan I de Inglaterra, en donde se reconocen algunos derechos de la clase social, a la burguesía y a la iglesia dentro del país.
Esto duró hasta el siglo XVII y XVIII. Sin importar el reconocimiento de la igualdad de todos los seres humanos, solo fue un artificio dentro de la Edad Media, puesto que para la religión, lo cual primaba en esa época, todos eran hechos a la imagen y semejanza de Dios. Es por ello que aquellas ideas fueron usadas tras la conquista de América para promulgar dentro de la población indígena, y de esta manera se iban a sentar bases de una igualdad jurídica de cristianos e infieles a la religión. La reina Victoria usó estas bases para crear un derecho de gentes. Esto permitiría más adelante para poder lograr realizar los derechos internacionales. Pero esto no significaba que se abolía la esclavitud, dado que no se consideraba personas dentro del sistema de gobierno a los esclavos. Es por lo mismo que se demoró muchos años para que se instauraran derechos humanos hacia las personas que eran esclavas. Además, dentro del procedimiento penal de la época se seguía aplicando los métodos de tortura. En Inglaterra se crearon varios documentos ingleses como Petition of Rings en 1628, el Acta de Habeas Corpus en 1679 y Bill of Rings de 1689. Estos documentos desempeñaron un papel crucial dentro de la evolución gradual de las garantías de los derechos individuales y en la consolidación del sistema parlamentario inglés, que caracterizó el orden político de Inglaterra. Es importante destacar que estos documentos representan hitos significativos dentro de la historia del derecho y de la política. El texto de Petition of Rings de 1628, por ejemplo, se planteó la cuestión de la limitación del poder de un monarca y la protección de las libertades individuales, marcando un avance en la restricción del poder real. El acta de Habeas Corpus de 1679 estableció protecciones legales fundamentales para prevenir la detención arbitraria y garantizar el derecho de las personas a comparecer ante un tribunal, lo que fue una base esencial dentro del establecimiento del Estado de Derecho. Y por último, el Bill of Rings de 1689 consolidó aún más la supremacía del Parlamento sobre la monarquía, requiriendo el poder del rey y reafirmando las libertades individuales de los derechos parlamentarios. Además, se sentó las bases para el desarrollo del sistema parlamentario en Inglaterra. Es por eso que dentro del territorio de las colonias inglesas en Norteamérica, mismas que se independizaron en 1776 para formar un nuevo estadio, en esto se creó la Declaración de Derechos de Virginia en 1766. Fue un paso muy importante para la concepción de derechos naturales y la limitación del poder gubernamental en la futura Constitución de Estados Unidos. Además, la idea de que estos principios influenciaran en las legislaciones de otros estados es fundamental para comprender la trascendencia de este modelo americano en la historia política y legal. El liberalismo político, que fue influenciado por la Revolución Francesa, se refleja dentro de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789. Este enfoque promovía la libertad de comercio y prensa y abogaba a la protección de la propiedad privada. Este contexto, el Estado tenía un papel limitado y se centraba en la defensa nacional y seguridad interna y externa. Además, no podemos olvidar la Declaración Rusa, que se dio en 1918, puesto que en ella se habla sobre los derechos de la clase trabajadora, en el cual se esclareció el trabajo, el descanso, las horas de trabajo, la educación, la jubilación, el sufragio universal y una asociación sindical. Finalizando la Primera Guerra Mundial, que fue en 1920, se creó la Sociedad de Naciones, quienes se encargaron de fomentar la cooperación internacional, la paz y la seguridad, proponiendo la prohibición de la esclavitud y la protección tanto de trabajadores como de refugiados. Gracias a la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, sus siglas ONU, en 1945,
se logró internacionalizar los derechos humanos, pues una manera de frenar el odio a los crímenes nazis, el deseo a la paz y la supremacía de valores éticos de la sociedad fue la Carta de las Organizaciones de la ONU. Después de la Segunda Guerra Mundial, en Francia, Italia y Alemania se empezaron a crear constituciones de los diferentes países. La más moderna fue la Constitución española en 1978, misma que dedica su primer título a los derechos y deberes fundamentales. De esta manera se unieron ambas orientaciones ideológicas, reconociendo los derechos civiles como derechos políticos. Se debe de diferenciar entre los derechos individuales y los derechos sociales, dado que los unos son para las personas y el goce de los mismos, de una manera individual. En cambio, los derechos sociales van a depender de la economía y la orientación del partido político que esté en turno. La evolución del concepto de Estado de Derecho desde el enfoque liberal hacia el Estado social de Derecho es la importancia de que el Estado esté sometido al imperio del rey y garantice la protección de los derechos humanos, especialmente en el ámbito económico, que es por ello que la influencia de las constituciones como países como México, Alemania e Italia en la incorporación de derechos sociales y económicos en las normas fundamentales dentro del mismo. Por otro lado, la relación entre la universidad y la diversidad cultural, enfatizando que más en la universidad no implica negar las diferencias ni diversidades culturales que existen, sino más bien resaltar la coexistencia de las diferentes perspectivas culturales en un marco de respeto y dignidad humana. En conclusión, la evolución de los derechos humanos se remonta a la transición de la sociedad teocéntrica y estamental en una sociedad antropológica e individualista. En la Edad Media, los derechos humanos estaban vinculados principalmente con la religión y se limitaban a los estratos sociales. Después de la Declaración de los Derechos Humanos que se dio en 1948, esto marcó un hito importante, afirmando de que todos los seres humanos nacemos libres e iguales y tenemos dignidad y derechos. Pero, sin embargo, gracias a la Carta Magna de 1215, se reconoció ciertos derechos a la burguesía y a la iglesia. La creación de la ONU en 1945 internacionalizó los derechos humanos, y después de la Segunda Guerra Mundial muchas naciones adoptaron en sus constituciones los derechos fundamentales. Es fundamental entender la diferencia entre los derechos individuales y los derechos sociales, ya que los segundos dependen de la economía y la orientación política de turno. La universidad y los derechos humanos no niegan la diversidad cultural, sino que promueven el respeto a la dignidad humana. Muchas gracias.